Buen día, Quechu, buen día, Nico, Gaspar, y bueno, buen día a toda la audiencia ahí de la radio. Bueno. Escucha, ¿por dónde andás? Ahora en este momento en Buenos Aires, justo vine por trabajo, aproveché justo a retirar la primer tirada del libro que justo compartí ayer. Sí, Vos ya un poco ya sabías, ya te había contado sí, los sí, sí. libros porque ya desde Sí, agosto que bueno, la pero el estoy tema es que vos empezaba. nos habías pedido que no se dijera nada, o sea, todavía como que había ahí Eh, una reserva. sí, estaba esperando que llegue ya el libro impreso y ahora bueno, ya estoy acá en Buenos Aires, ya me entregaron los primeros ejemplares para llevar para allá. Qué bien. Así que sí, muy contento. Bueno, escucha, pero ¿qué hiciste? ¿Algún arreglo con una, ¿cómo se llama esta? Las que hacen... No, ninguno. ¿Editorial o Los no? mandé a imprimir y junté plata y los pagué yo Está porque bien, quería tenerlos. Por está bien, eso. está bien, está bien, está bien. Ahora, ¿pero eso se pueden comprar o no? Sí, estoy desde agosto, ya lo estaba vendiendo en formato digital con un curso. Bueno, el libro habla sobre inteligencia artificial aplicado principalmente a la docencia. Y había armé un curso de inteligencia artificial también, digital, en una plataforma que armé yo en internet y ya desde Mm. agosto que se estaba vendiendo digital. Y bueno, y ahora un poco para no perder también lo físico y para que me quede algún recuerdo de esto, que me mandé a imprimir una primera tirada de 100 libros, que seguramente van a estar ahí en la... Estaba hablando para que esté en la biblioteca de Chuel, en alguna librería. Qué bien. Pero el foco en lo que me quiero enfocar es en que sea digital para poder llegar a la mayor cantidad posible de personas y hoy la verdad que está funcionando por ese lado. Eh, Nada, estoy muy contento porque ya se han sumado muchos docentes, estaba mirando recién más de 300 docentes de todo el país que están haciendo el curso, que han comprado el libro, así que nada, muy contento con eso. Qué bien. Escucha, yo déjame contar esta anécdota. Estábamos tomando un café y se escuchaba ting, ting. Déjame terminarlo. Tin, y yo le digo, estábamos con Guille Martínez, qué sé yo. ¿Qué es eso? Era la venta de cada de los libros, cómo se estaban, o sea, comprando la gente, estaba accediendo al libro. Obviamente que nos Sí, sorprende porque son métodos nuevos, que eso para los más viejitos como nosotros, viste que... y la verdad que gratamente nos sorprendió. Ahora, la pregunta es esta, ¿quiénes accedieron al libro ya? ¿Gente de esta zona o del resto del país? no, sí, la verdad que es eso y es un poco a lo que tenemos que apuntar. Bueno, yo formo parte de un montón de cosas, ayudo en la Cámara de Comercio y tengo mi negocio yo creo que hoy si no nos ayornamos y no nos adaptamos a la tecnología y empezamos a buscarle la vuelta por otro lado, es muy difícil poder sostener un negocio y bueno, y esto que vos estás contando es parte también de eso, el hecho de poder ofrecer un servicio o un producto de manera digital que puede llegar a todo el país, a todo el mundo. Ahora, por lo que vi, he llegado docentes de todo el país. De todos lados son, sí, algunos muy pocos de acá, de lo que sería de Río Negro, pero sí son docentes de todos lados. Y esto es un poco lo que te permite la tecnología, de llegar con un producto, con un servicio a cualquier parte del mundo de una manera muy fácil y muy rápida. Y nada, es muy bueno y esta historia que contás, nada, está buena. Sí. ¿Sabes qué? La pregunta viene ahora de cómo nace la inquietud de involucrarte en tratar de brindarle una herramienta a uno de los sectores, no sé si más criticados o golpeados, o que no está a la altura de las circunstancias hoy, el tema de la educación. Bueno, un poco conectando puntos de la historia de mi vida, de que soy un apasionado por la tecnología y autodidacta y que me encanta aprender cosas y que ya hace varios años que vengo incursionando en esto de la inteligencia artificial y que veo que hay muchísimo potencial y muchísimas cosas por hacer Hmm. y a la vez que estamos en un momento de quiebre. Yo en el libro lo comento como que estamos como hoy hablamos de antes de Cristo y después de Cristo en una cuestión de años, yo creo Sí. que en muchos años vamos a estar hablando de antes de la inteligencia artificial y después de la inteligencia artificial como una cuestión de referencia en tiempo. Eh, la verdad que esto viene a cambiar radicalmente toda la forma en la que vivimos, en la forma en la que hacemos un montón de cosas y bueno, también aprovechando los años en los que yo trabajé como docente, que fueron varios, y bueno, haciendo un mix de todo y de mi experiencia en programación, en computación y en varias cosas más que he hecho, es como que
empecé a ver de que tenemos que enfocarnos desde el lado de la educación, poder ayornar la educación y empezar a generar un cambio, porque la realidad es que la inteligencia artificial viene a romper un montón de cosas que actualmente no nos las tomamos como normales, pero que yo digo en el futuro, pero en el estamos hablando de un futuro muy cercano, en realidad es hoy, en el que van a empezar a ver los cambios. Se habla de como muchos 5 años en los que la inteligencia artificial va a tomar una relevancia inmensa en cuanto a todo, pero sobre todo en cuanto a los cambios en el trabajo, en la cantidad de cuestiones que va a reemplazar o que va a venir a acompañar la inteligencia artificial al quehacer de todos los días de las personas, ¿no? Totalmente, totalmente. Bueno, hoy lo decía, a ver, hace un buen tiempo, creo, estábamos en el local viejo todavía, te estoy hablando hace más de 10 años por lo menos, o más, e incluso con algunos ministros de educación en algún momento cercanos. Se ha hablado mucho de que tenían que evolucionar y nunca lo hicimos, o sea, y seguimos haciendo escuelitas que terminan siendo cajitas de zapato, porque no tenemos, bueno, primero, gente que está a la altura de las circunstancias, o se quedaron viejos, o no consultan, no sé, hay un montón de factores que inciden y terminan perjudicando directamente al quien va a la escuela, o sea, a los más chicos o a los que tenemos que formar, por llamarlo de alguna manera. Sí, yo creo que hay muchísimos buenos docentes que he hecho. El tema es que por ahí falta desde no sé si desde Nación, ya desconozco eso, por ahí no puedo opinar tanto yo desde ese lado. No, pero te lo hablo del ámbito provincial en su momento. Alguien que se ponga a pensar a las perspectivas de lo que se va a venir en los próximos años, porque la realidad, como te decía, yo te puedo asegurar que la mayoría un gran porcentaje de los chicos que hoy empiezan o que este año están empezando la secundaria, cuando egresen van a salir a un laburo, van a trabajar de algo que un trabajo que todavía no existe. Y es muy loco eso, todavía hay mucha gente que le cuesta entenderlo y cuando la gente es más grande es como que está acostumbrada a que los cambios sucedan de una manera muchísimo más lento. Y yo en el libro hago la analogía de que estamos en una de las en la revolución, no en una, sino en la revolución más grande en la historia de la humanidad, y lo comparo con lo que fue la revolución industrial, que vino a romper con un montón de cosas y que un montón de gente se quedó sin trabajo porque ya el que se dedicaba a coser en su casa, vino una máquina y le sacó laburo, o empezaron a aparecer un montón de cuestiones que dejaron a mucha gente sin trabajo, que no fue que se quedaron sin trabajo para siempre, porque empezaron a aparecer trabajos que antes no existían, claro. El trabajo en una fábrica, el trabajo de oficinista, de hacer otro tipo de cosas. Y hoy la inteligencia artificial viene a hacer eso, pero en una cuestión en un mundo mucho más globalizado y con un cambio muchísimo más rápido. O sea, esto no va a pasar en 150 años como pasó el cambio que fue muy gradual en la revolución industrial, sino que esto en 5 años como mucho vamos a tener inteligencia artificial aplicada en la vida de todos, y evidentemente va a haber muchos laburos que van a desaparecer, tristemente o no, nos vamos a tener que adaptar y veremos. A mí la verdad que me genera un poco de incertidumbre y un poco de expectativa para ver qué es lo que va a pasar en los próximos años. Pero evidentemente se está hablando de que va a haber mucha gente que va a tener que cambiar su manera de trabajar o cambiar de trabajo directamente. Nos vamos a tener que adaptar y no hay manera de detener el cambio porque estamos en un cambio que no lo va a poder parar nadie. Entonces, bueno, desde el lado de la docencia, de preparar a los jóvenes, a los estudiantes, lo que puede hacer un docente es empezar a adaptarlo y empezar a preparar a los chicos para que no aprendan los estudiantes. Sí, pero primero tienen que estar, pero claro, por eso deben estar preparados también. Tal cual. Yo creo que nada, un poco por eso es que decidí escribir este libro y armar esta capacitación para tratar
de capacitar a la mayor cantidad posible de docentes para esto, para formar el futuro de las generaciones que se vienen. Bien, totalmente de acuerdo con vos. Esto no es contra nadie, ni una crítica a nadie, ni mucho menos. Es algo que viene a sumar eh, y que, bueno, nace de una deficiencia o algo que se vio como algo que necesita un aporte. Alexis crea esta idea y, bueno, y hoy es una realidad. Sí, Eh, tal cual que hecho, sí. Es esto, nada, me quedé pensando, estaba pensando en lo del Instituto de Beltrán, qué sé yo, viste, seguimos como en el 1800 todavía formando, pero la verdad que estamos deformando, porque en realidad la cosa va por otro lado y seguimos insistiendo con cosas que ya no van. Es muy loco eso todavía, ¿no? Pensarlo de esta manera. Y tiene que haber una autocrítica muy fuerte, pero estamos más pensando mira, justo tengo que hacer una nota por un gremio docente, mira, pensando en la chiquita, en la cabeza chata y no en donde está yendo todo lo que debería importarnos realmente, si es que nos importa de alguna manera, ¿no? Y evidentemente es así, que hecho, algún cambio en el sistema educativo tiene que haber, pero no es, yo creo y estoy convencido, no es un problema argentino o provincial, sino que es un problema mundial que están teniendo en todos lados, y que han avanzado mucho todo y no se han, no sé si decir modernizado, o bueno, habrá que buscarle la vuelta. Yo realmente no soy tampoco un experto en el tema, soy por ahí un poco más conocedor de la tecnología. Habrá que ver de qué manera podemos adaptar, pero realmente sí o sí creo que algún cambio tiene que haber. Lo que se puede notar es que hay muchísimos estudiantes que no van motivados a la escuela y habría que buscar alguna manera de, de que vayan interesados a estudiar, de que sabe que vayan contentos a la escuela. No sé cuál es el cambio en eso, por ahí no puedo aportar mucho, pero sí sé que sí o sí los docentes tienen que empezar a capacitarse en cuanto a inteligencia artificial y enseñar a los chicos a utilizarla correctamente, porque si no los pibes van a aprender inteligencia artificial por TikTok y la van a usar de la manera que a cada uno le parezca. Totalmente, de Creo hecho que ya lo hacen. tal cual, sí, el rol del docente tiene que ser el de inspirar a esos alumnos a usarla correctamente, a saber de qué manera se puede usar y cuál es la manera correcta de utilizarla. Está bien, dale, pero no yo que no te puedo, todo, no te puedo sino enseñar a volar un avión si yo no lo sé hacer. tal cual, sí, O sea, es así eso. que O sea, ya por eso vuelvo con esto. No es contra nadie ni nada, es una charla que genera esto, que ojalá sirva y que empieza a despertar la inquietud de que todos puedan activar un poco con esto. Es eso, básicamente, ¿no? Viene a sumar, tal, no contra nadie. A lo sumo eso me hago cargo yo después y hago una reflexión que voy a hacer seguramente. Es que sí, Ale. Yo para esta época me imaginaba centros educativos súper conectados o hiperconectados. Si buscas algún archivo mío hace 10, 15 años atrás, ya lo estaba diciendo. Y no es porque un adelantado, sino porque vas viendo el emprendedor. El otro día alguien me dice, te escuché cuando hablaba de los emprendedores. Un comerciante, mira, le aprovecho y le mando un abrazo grande a la gente de Josefina Bazar. Y vos sos eso, sos eso también, sos un emprendedor, el tipo que arriesga, el que vio una oportunidad, y hay que animarse a hacer eso, hay que animarse al fracaso, ¿viste? Porque sabés que no sé si en la primera le pegás. Y el fracaso es el que nos hace crecer, así que definitivamente es eso. Y yo lo que he visto en vos, y que por eso creo que en el grupo a veces cuando nos juntamos nos sentimos todos, tenemos algo en común, ¿viste? Y es eso, qué sé yo. Ahora el trabajo nuestro me parece que es esto de poder replicarlo en los demás y que prenda, pero también tiene que haber algo que los motive, como decías vos recién. tal cual, que hecho, sí, es un poco tratar de transmitir el entusiasmo que tenemos cada uno de nosotros en lo que hacemos y contagiar un poco para replicarlo y por lo menos generar un pequeño cambio. Yo sí, si genero un cambio y genero de que por lo menos algunos docentes aprendan y se capaciten y lo puedan usar y es abrirle una nueva puerta a los alumnos para su futuro profesional.
Sí. Y yo creo y estoy convencido de que la nueva analfabetización va a ser no saber utilizar la tecnología o no saber utilizar inteligencia artificial para correctamente. Así como hace 100, 200 años el analfabeto era el que no sabía leer o escribir, hoy, ya hoy, ser analfabeto digital te limita muchísimo y va a complicar el futuro de los jóvenes, pero aparte se vienen, o sea, no quiero sonar muy dramático ni tampoco generar pánico en la gente, pero la realidad es que ya hay un consenso. Si vos te pones a ver lo que opinan los gerentes, los CEO de las mayores empresas tecnológicas de Silicon Valley, en todos ya están convencidos y saben de que se viene un cambio dramático en el mundo y que radicalmente el sistema laboral va a cambiar. No por algo, seguramente muchos acordarán, hace un par de meses estaban en Buenos Aires escaneando los ojos para darte un poco de plata Sí. y nadie sabía por qué era. Y eso lo financiaba el CEO de una de las empresas más grandes de inteligencia artificial para hacer un testeo de mercado de si la gente podría llegar a vivir. Estaban haciendo una especie de análisis de armar un sistema donde la gente no tenga que laburar y cobre un sueldo. Porque están analizando de que la única manera de que pueda seguir creciendo y que no estalle el mundo cuando la inteligencia artificial venga y simplifique o resuelva mucho las tareas que hoy realizamos los humanos, es que toda esa gente que de un día para otro va a tener que reconvertirse, por un tiempo por lo menos tenga que subsistir con algún plan que seguramente, que estoy convencido, lo van a pagar ellos. Por eso es que están haciendo este tipo de estudios. Es una locura, ¿no? Todo eso, lo que acabas de tocar es cierto, pasó, y no sé si se sigue haciendo, pero es real. Es un estudio muy grande que se hizo a nivel mundial, que lo que estaban analizando es sobre renta básica universal, un poco lo que aplicó el kirchnerismo hace un par de años acá, de sostener una población con planes o con subsidios. Eso lo va a terminar haciendo una empresa que obviamente va a obtener ganancia de todos los laburos que esté haciendo su inteligencia. Claro. Y hoy la gran guerra en el mundo es quién logra primero llegar a la se denomina superinteligencia o inteligencia artificial general. Y mundialmente hay una guerra muy grande que por ahí no se ve en la tele, pero entre Estados Unidos y China, que están tratando de ver quién es el primero que llega a eso. Bueno, se hablaba de hecho en su momento primero la batalla, lo del 5G, que termina ganando creo que China, ¿no? Y China está haciendo mucho desarrollo con 5G, lo que pasa que se están... a esos niveles ellos ya saben y ya se dieron cuenta de lo que se viene, y son los únicos dos países que tienen la capacidad técnica para poder llevar adelante esto. Sí, te digo más, que la pandemia no haya tenido nada que ver con todo esto. De hecho, no creo sé, que sí. Ya estaríamos entrando en un plano muy conspiranoico, no podría, ahí ya no podría opinar, pero la realidad es que sí, que esto de esta gran guerra oculta, podríamos decir, sí, está pasando y bueno, y por algo estos dos países se están peleando en tratar de llegar antes, porque saben de que primero llega va a dominar el mundo y va a lograr un montón de cosas que el otro no va a poder lograr por haber llegado segundo. Nada, a mí la verdad que me genera entre un poco de intriga, incertidumbre, curiosidad de saber qué es lo que va a pasar en los próximos años, pero sobre todo porque estamos hablando de que los próximos años no estamos hablando de dentro de 50 o dentro de 100 años, como se hablaba en un cambio del pasado, como te repito, como en la época de la revolución industrial, que para que llegue de un punto a otro del mundo se demoraba 100 años. Esto apretan un botón y lo que está en Estados Unidos va a estar acá en Argentina o en China o en cualquier parte del mundo. Totalmente. Nada, me queda... Qué genial. Te decía esto, vos en parte de tu voz hace un ratito decías, los chicos están estudiando para un trabajo que todavía no está... Trabajo que no existe. Trabajo que no existe. Trabajo que no existe.
Tal cual. El tema que cuesta que los pibes vayan primero a la escuela porque no hay nada que los motive. Y bueno, yo creo, es medio difícil también porque yo soy honesto, yo trabajé de docente. O sea, ir a la escuela y es como un trámite hoy, básicamente eso es- para tener una estadística claro, de que hay gente que va a la escuela, nada más, pero después no. es muy complicado contagiar ese entusiasmo en los chicos, pero yo creo que el gran trabajo de los docentes ya no va a tener que ser meros transmisores de información o enseñarle a los pibes que en qué año San Martín cruzó la cordillera, sino en motivarlos, en enseñarles a aprender de manera autodidacta, en enseñarles a defender una idea Ahí va. así como estamos hablando nosotros en una entrevista o en una radio o en frente al público, eh, en ser curiosos. Yo creo que hoy el rol del docente tiene que ir un poco más por ese lado y no tanto por la información, porque siendo realistas los chicos la información la van a tener al alcance de la mano, e incluso eh, se vio ahora hace poquito que hicieron trampa en el examen de medicina porque estaban con las gafas inteligentes. Y esas Sí. gafas, en un año, en 2 años, en 3 años, la va a tener todo el mundo, así como todo el mundo tiene un teléfono, y eso tiene parlante, tiene inteligencia y tiene un montón de cosas. O sea que la información la gente la va a tener al alcance de la mano. O sea, no va a necesitar ni siquiera ni pensarla. Lo que tiene que aprender un chico a ser autocrítico, a poder analizar la información, a saber si realmente lo que te están diciendo tiene o no sentido, si es así, a tener la curiosidad y las ganas de aprender de manera autodidacta. Yo todo lo que he aprendido lo he aprendido de manera autodidacta y soy un convencido de que hoy la información la tenemos a la mano de hoy abrís YouTube y aprendés a hacer cualquier cosa. Pero tenés que tener un mínimo de curiosidad o las ganas de aprender. Y yo creo que el docente tiene que transmitir eso. Bueno, perdón Alexis, justo se suma alguien a la charla, que te lo voy a presentar, seguro lo conoces, es Fabrizio Carlevaris. Fabri, un gusto saludarte, no te entendía lo que me decías, acá entró, llegó, seguro venís escuchando un poco la charla con Toda, Alexis. toda. Hola Alexis, ¿cómo estás? Hola Fabri, ¿cómo andás? Bien, bueno, nada, estaba escuchando, ¿Qué te parece la charla? no, un lujo. A ver, y vine acá a full, ¿por qué? Me encantaría tener, ya hemos tratado de encontrarnos con Alexis y me gustaría juntarme con él, porque tal cual lo que dice Alexis, palabras más, palabras menos, con el tema de la inteligencia artificial hay que repensar todo. Repensar un modelo educativo, repensar propuestas nuevas y repensar para los chicos que están en el secundario, que están cerca del egreso, qué carreras tienen que tener en mente más allá de las tradicionales. Teniendo en cuenta que ahora la inteligencia artificial, tal cual lo dijo Alexis y tal cual lo estamos leyendo todos los días, y ese crecimiento exponencial que tiene, va a reemplazar a muchas profesiones. Entonces, está genial que él haya escrito un libro y estaría muy bueno que nos podamos juntar y desde el Consejo de Educación de Chuele, si podemos armar algo para que puedan participar la gran mayoría de los docentes de alguna forma y que tomen lo que realmente creen que les puede servir, y para nosotros sería un golazo. Sería una manera también de aportar nuestro granito de arena, como se dice comúnmente, para que no solo empecemos a ver de qué manera la inteligencia artificial... El otro día, perdón, estaba escuchando en el programa de Pergolini, Sí. otro día perdido, Santiago Bilinkis. a Santiago Bielinski, no me acuerdo. Bilinkis. Santiago Exactamente. Bilinkis. Y él decía que no era inteligencia artificial, sino que era humanidad artificial. Y hablaba de todo lo que se viene ahora. Por ejemplo, el streaming superó a la televisión común, la televisión local y al cable. YouTube superó la plataforma Netflix, por ejemplo. Y daba toda una cuestión de estadísticas de Estados Unidos, y realmente
uno no puede quedarse al margen de eso y lo tiene que tomar. Entonces, si vos ahora no tenés en una radio, y no lo digo porque estoy acá, no tenés una cuestión de multiplataforma, es como que te estás quedando, y bueno, con esta inteligencia artificial, no sé si es válida la comparación, pero pasa lo mismo. Nosotros tenemos que entender que todo, tal cual lo dijo Alexis, de acá a 3, 4, 5 años, va a estar tocado en alguna forma por la inteligencia artificial. Así que bueno, llamame la semana que viene, juntémonos y vemos qué podemos hacer, ¿te parece? Dale, Fabri, sí, muchas gracias. Habíamos quedado en juntarnos, te había encontrado y justo era por este tema. Sí. Así que dale, sí, nos juntamos ahora en cuanto vuelva a Chole. Y sí, mi idea es tratar de llegar a la mayor cantidad posible de docentes para generar el cambio, que es un cambio que se tiene que dar. Yo creo que sí o sí se tiene que generar este cambio en la educación. Y bueno, hablando de Santiago Bilinkis, yo hoy justo compartí una nota, una entrevista, un fragmento de una entrevista que le hicieron. Santiago Bilinkis es un tecnólogo que está hace muchísimos años trabajando con tecnología y con inteligencia artificial. Y le preguntaron en una parte de la entrevista, le dicen, ¿cuántos o qué profesiones crees que van a dejar de existir en los próximos 15 años? Le preguntan. Y él le dice completamente convencido, todas. Sí, sí lo vi. Y yo creo que vamos camino a eso, nos vamos a reconvertir, seguramente que van a inventar un montón de profesiones, pero evidentemente algún consenso hay en el que vamos a tener que vivir de otra manera, que no significa que sea mala, quizás que la vida como la vivimos hoy en día, en el que tenemos que trabajar y tenemos que cumplir un horario todos los días, no sé quién nos dijo tampoco que esa es la forma de vivir. Quizás que si viene una empresa y nos banca un sueldo todos los meses sin tener que trabajar, podemos vivir haciendo el hobby que tenga cada uno, juntándose con su familia, saliendo a viajar o volviendo a hacer otro tipo de cosas que hoy en día no hacemos porque tenemos que trabajar. Sí, y estas empresas, si están trabajando y viendo esto, es porque se dieron cuenta de que la inteligencia artificial va a venir a robar un montón de trabajos, y toda esa gente que va a quedar desempleada, si ellos no la mantienen, explotan a los países. Y la única manera que tendría cada país de no adoptarla sería prohibirla, y nos volveríamos un Cuba de cualquier parte del mundo, en el que tendríamos tecnología obsoleta y viviríamos en el pasado. Como veníamos hasta hace poco, tampoco tal cual. Para entrar en algo de tecnología era un quilombo, tenías que pedir hasta permiso, cualquiera. Tal cual, pero hoy yo creo que ya el cambio es indetenible, o sea, no lo vamos a poder parar, y lo que tenemos que hacer es adaptarnos y tratar de educar a las generaciones más jóvenes para que estén preparadas para lo que se viene. Hoy no tiene sentido que un pibe que salga de cuarto año de la secundaria o de quinto, alguien que egrese, se vaya a estudiar abogacía o se vaya a estudiar contabilidad, porque son profesiones que en 2, en 3, en 5 años a lo sumo no van a existir. Entonces, sí o sí alguien tiene que hacer ver esa realidad de lo que va a pasar, porque si no, ese pibe dentro de 5 años va a estar frustrado porque se pasó 5 años estudiando una carrera que no existe más. Sí, y el tema que eso también lo tienen que repensar las universidades. Se tiene que dar un cambio en el sistema educativo a nivel general, tal cual, Fabri. Y es como dijo Alexis, por eso me vine corriendo para acá. Esto crece tan exponencialmente que te genera incertidumbre y te genera miedito también en algunas cosas, ¿entendés? Porque voy a contar un ejemplo muy sencillo, creo que lo dijo también Mario Pergolini, pero bueno, Mario también es otro de los fenómenos. No, está con la tecnología. Creo que lo dijo él, que me parece, y si no, me estoy metiendo la pata, pero alguien lo dijo, de famoso. Tiene la madre no vidente, ¿está bien? Sí. Entonces la madre tiene un programa en la computadora diseñado con inteligencia artificial. No me acuerdo quién lo dijo para. Sí, para mí fue Pergolini, pero no importa. Que tienen diseñado un programa con inteligencia artificial. Sí, fue Mario. Y la madre está tan acostumbrada a comunicarse con ese programa que le pregunta:
desde cómo está el clima, nada, empieza a tener una charla, Sí. ¿está bien? Una charla que le hace amena la charla todos los días y que se acostumbró a eso. ¿Viste? Y es que un poco esto, el concepto que dice Santi en sus entrevistas, en sus charlas, que si no lo conocen y si la audiencia quiere profundizar un poco más, lo puede buscar, se llama Santiago Bilinkis. Tiene unos en podcasts YouTube bárbaros. o en Spotify, tiene unos podcasts que están buenísimos. Están buenísimos, sí. Y habla mucho sobre educación y sobre todos los cambios que va a generar la inteligencia artificial. Y un poco esto de llamar humanidad artificial y no inteligencia artificial es porque vamos rumbo a esto y ya Facebook está creando o viendo la manera de inventarte amigos que van a ser inteligencias artificiales que vos te van a generar la confianza o te van a generar lo mismo que te genera un humano en una inteligencia artificial, y ya se está dando en muchas partes del mundo que la gente se está enamorando de sus inteligencias artificiales, cosas que hoy nos parece rarísimo y que lo veíamos en una película, pero que son cosas que ya están pasando en el presente. O sea, no estamos hablando de que va a pasar dentro de 50 años. Esto va a pasar en nada, en los próximos meses. Decía Santiago el otro y día. en la gente grande, sobre todo, el gran problema de la gente adulta es la compañía, la falta de compañía, y esto se viene a solucionar muchísimo con inteligencia artificial. En Japón, que tienen mucha población muy muy grande, ya lo están adoptando para hacerle compañía a la gente adulta, y está funcionando muy pero muy bien. De hecho la gente se encariña con las inteligencias artificiales. Sí. Y la calidad de vida de esas personas mejora drásticamente porque tienen con quién charlar todos los días, con quién preguntarle las cosas que necesitan, tienen alguien que les recuerda todas las pastillas que tienen que tomar. Y estamos hablando de que eso lo está haciendo una inteligencia artificial que aprendió o cobró conciencia, porque ese es otro gran dilema que, bueno, tampoco no quiero asustar mucho a la gente, pero están debatiendo sobre si la inteligencia artificial imita el comportamiento humano, imita la personalidad, imita la empatía, imita ¿Y qué pensás vos? la parte de la personalidad humana, o si ya cobró conciencia en realidad. Para mí yo creo que por ahora lo está imitando. Sí. Sí, está imitando. Pero bueno, el otro no sé día qué puede llegar a pasar. el otro día es como... también en el programa Otro Día Perdido decía que Spotify ya está generando, en base a las listas a las playlists que vos tenés y todo lo demás, va a inventar la propia música, ¿sí?, con voces sacadas de los cantantes que son las que más te gustan, y te lo va a poner como una playlist y bueno, esta es la música que generó Spotify. Y dice bueno, que... de hecho ya hay gente que está monetizando y está viviendo de crear música de manera con inteligencia artificial, y Sí. si yo le mostrara los temas que hay hechos con inteligencia artificial, ustedes no me creerían de que no son canciones creadas por un humano, porque la realidad es que está avanzando tan rápido la inteligencia artificial y la manera de crecimiento es tan exponencial que lo que la semana pasada no se podía hacer, esta semana se puede hacer, y la semana que viene se va a poder hacer 10 veces más rápido. Incluso había como una idea de que la inteligencia artificial nunca iba a poder reemplazar la creatividad humana, y hoy vos podés pedirle que te haga cualquier cosa, cualquier diseño, una inteligencia artificial, y te lo hacen 10 veces más rápido que un humano, o miles de veces más rápido que un humano, y a una calidad que es una calidad 100% profesional, y incluso quizás que hasta mejor que la mayoría de los diseñadores gráficos. De hecho, yo la portada y la contraportada de mi libro la generé con inteligencia artificial. Y vos la mirás y es una portada mega profesional. Entonces está empezando la inteligencia artificial a cubrir ámbitos que hasta hace muy muy poco se creía que no iban a poder ser reemplazados. La creatividad humana, la capacidad de generar una música que enganche, un ritmo. Esto que vos decís de generar canciones. Es algo muy mega complejo generar una canción. Seguramente que si hay algún músico escuchando, sabe que hay un montón de cosas que tenés que saber, que el ritmo, que la velocidad de la canción, que el estilo, que si le ponés X o Y cosa.
Y la inteligencia artificial ya sabe el comportamiento humano, ya sabe lo que a las personas les gusta y es capaz de generarte una canción que te la podría hacer cualquier banda, incluso hasta mejor que cualquier banda, y hay gente que está viviendo ya de generar playlists de canciones generadas con inteligencia artificial. Fabri, ¿algo más para aportar? Digamos, a ver, que se entienda que, a ver, hay una realidad, educación está atrasadísima muchísimo, esto lo hemos hablado hasta personalmente, que tienen que, reformular un montón de cosas, hay que barajar y dar de nuevo, que hemos sido sumamente críticos con esto y que tienen que, pero están en la chiquita, no están pensando en mañana, ni mucho menos. Y a las cabezas que tratamos de hacerlo, pensarlo, proyectamos otras cosas, no sé por qué nos tildan como los que estamos como desfasados, pero sin embargo creo que es por acá y no por la pelea que tienen otros, hasta por la política misma, o la chiquita de un gremio, cualquier boludeces. Hay que hacer un cambio muy profundo. Sí. O sea, hay que... Y animarse, básicamente. Hay que, como dijo Alexis, como lo dice todo el mundo, o sea... No es que nosotros seamos unos fenómenos porque decimos esto, hay que repensar las profesiones y cuando vos repensás las profesiones tenés una base que es la educación primaria, la educación secundaria y lo que viene. Fabri, pero pensamos nada más en estadísticas, los pibes se llevan todo hasta la escuela y pasan y terminan, o sea, no existe eso en ningún lado del planeta más que en Argentina, acá en Sudamérica. Hay que empezar y no sé si es por satisfacer, los pibes vos lo sabés, los pibes están en cualquiera, no van a la escuela motivados para decir, che, quiero aprender esto y voy, o la cantidad de problemáticas que hay, digamos, y no le dan bola a eso, o sea, hay para atender un montón de cosas. Sí, 100%. Gracias Jesús por que vine así. Yo sé que esta nota va a dar, está Alexis del otro lado todavía, va a dar mucho que hablar esta nota. Encima ya también trascendió esta zona, o sea, sé que están en todos lados, están en los menucos allá, me encuentro, no sé, en cualquier lugar del planeta ahora mismo, escuchando lo que está pasando y lo genera acá de ley, así que me encanta eso. Bien, yo te agradezco porque vine así nomás sin avisarte previamente. Pero vamos a seguir charlando, tal cual. Quiero hablar esto con los dos acá en el piso. Y Alexis, te pasé mi teléfono, si no me encontrás en Tello y Alsina, y nos juntamos. Y voy a decir dos cosas. Hay una cosa que la inteligencia / humanidad artificial no puede hacer, que es jugar al fútbol como juego yo. Les mando un abrazo grande a todos. Olvidate. Gracias. Chau Alexis. Fabricio Carlevaris. Buenísimo, ahí está, se fue el Fabri. Escuchale, sé que va a dar mucho que hablar la nota. De hecho, si Fabri se vino un pique hasta acá es porque hizo mucho ruido o está generando mucho ruido ahora mismo mientras estamos charlando esto nosotros acá para donde llegue y a quien llegue, ¿no? Buenísimo, Quechu. Bueno, muchas gracias entonces por permitirme este ratito en la radio, por permitirme llegar a más gente y por difundir esto que creo que es súper necesario y no por promocionar mi libro, sino por apostar a un sistema educativo nuevo, apostar a que los chicos, las generaciones que vienen puedan salir preparadas para lo que se viene. Totalmente. Que no sabemos qué es lo que se viene, entonces tenemos que empezar a preparar a los jóvenes en cuestiones o en cosas que sean generales, esto que yo te decía, prepararlos para que puedan debatir o presentar una idea en público sin que tengan vergüenza de presentar su idea, que tengan autocrítica, que puedan defender su idea, que puedan analizar distintas opiniones y tomar sus propias conclusiones, o sea, que no tengan una opinión sesgada por las inteligencias artificiales, porque eso también va a pasar, porque hoy cualquier inteligencia artificial te puede armar un texto de lo que sea, y si vos no tenés autocrítica para leerlo y poder cuestionar si lo que te dice tiene sentido o no, va a ser la próxima forma de dominación mundial. Si no preparamos gente que esté preparada para tener autocrítica y para analizar y para poder tomar sus propias decisiones o analizar las cosas que uno lee o la información que a uno le llega, yo creo que esas cosas son clave, y sobre todo las ganas de aprender que tiene cada uno de mantener
la curiosidad de enseñar a la gente que puede aprender de manera autodidacta, porque yo no es que esté un iluminado, ni que tampoco es una maestría en Harvard. Todo lo que aprendí lo aprendí mirando videos de YouTube o leyendo libros o haciendo cosas que cualquiera podría hacer de manera gratuita con toda la información que hay hoy en día en Internet. Totalmente, totalmente, y comparto con vos. Una cortita, ¿qué te motivaba a ir a la escuela vos? Qué pregunta. No, a mí yo siempre fui medio nerd, así que a mí siempre me gustó aprender y bueno, y yo de chico vivía encerrado en mi casa en la computadora, pero aprendí a programar de manera autodidacta a los 15, 16 años, a los 15 Claro. años. Y me apasionó siempre también emprender y hacer cosas, entonces siempre estuve haciendo cosas y aprendiendo y hoy un poco como que, como decía al principio, es como que voy conectando puntos de lo que aprendí de mi época como estudiante, de lo que aprendí con los proyectos que he hecho, de lo que aprendí dando clases y juntando un poco todo, es como que todo se va conectando, por así decirlo de alguna manera. Así que nada, yo creo que lo más importante es eso, no perder las ganas de aprender y de hacer cosas. Qué genial, nada, está buenísimo. ¿Creías importante el tema de la educación, que tenía que arrancar y terminar de primero a quinto dentro de una franja etaria o si no quedaba fuera del sistema? Esto te lo pregunto y porque lo tengo con una situación personal muy mía, pero ¿creías que era importante eso o no? Y yo empecé cuando me fui de acá, yo estudié en la escuela técnica en el CEP 13 y me fui a estudiar ingeniería en sistemas y me iba bastante bien, no es que me iba mal, y la realidad es que bien o mal, no sé si habrá sido una buena decisión, una mala decisión, yo abandono porque empecé a ver de que era una carrera en la que no se necesitaba ser ingeniero para poder trabajar y empecé a ver de que había un montón de cosas que uno aprendiendo y con la experiencia se podía llegar a hacer un montón de cosas que no hacía falta tener el título. Quizás me gustaría haber sido ingeniero, quizás no hubiese hecho las cosas que hice ahora, no sé, tampoco podría ponerme a pensar a ver en dónde estaría si hubiese tomado una u otra decisión. Yo creo que estoy conforme, estoy contento con lo que hago hoy en día, así que creo que lo importante es un poco eso, ¿viste? Tomar decisiones para hacer las cosas que a uno le gustan y animarse. Y muchas veces las cosas no salen. Yo trato de no contar mucho mis proyectos y así he fracasado un montón de veces sin que nadie se entere, que eso está bueno. Pero es cuestión de arrancar y ver qué es lo que pasa. Muchas veces las cosas no salen, pero de todas maneras te sirve de aprendizaje. Qué bien. Nada, yo creo que vuelvo a decir eso y soy insistente en que estoy convencido de que tenemos que generar una cultura de aprender toda la vida, porque es lo que vamos a tener que vivir en los próximos años. Ya las cosas van a cambiar tan rápido que si no tenemos una cultura de ser autodidacta, de mantener un aprendizaje constante durante toda la vida, nos vamos a quedar atrasados o nos vamos a vivir de otra manera. Es algo que todavía no se sabe, nadie sabe qué es lo que va a pasar en los próximos años, pero repito, en los próximos 5 años se está hablando, o sea, no estamos hablando en los próximos 20 años. Yo cuando digo, bueno, sí, algunas profesiones se van a desaparecer y uno tiende a pensar que va a pasar de una generación a otra, como pasó toda la vida, porque es lo que pasaba normalmente. Claro. Pero esto genera un cambio tan dramático y tan exponencial que es esto. Hay un consenso de que están diciendo de que sería antes de fines de 2027. O sea, estamos hablando en un año, 2 años. Alexis, te voy a comprometer para seguirla acá en el estudio. Para hacerla, bueno, obviamente ahora te estoy streameando, vas a quedar con tu entrevista, pero por supuesto hacerla desde acá con vos en vivo. Perfecto, Quechu, dale, cuando quiera estaré por allá. Dale, ¿cuándo volvés? ¿En estos días ya? Sí, ya tengo que volver a trabajar, así que el lunes estoy de vuelta por allá. Dale, te mando un abrazo grande. Listo, Quechu, un abrazo grande y saludo a toda la audiencia y gracias por escuchar.
Alexis Moyano, linda charla con él de la